Muy buenos días, mi nombre es Ander Felipe Valdés, soy aprendiz del SENA del técnico en programación de software y el día de hoy voy a hacer la resolución de la consulta, de la investigación. Para empezar, voy a decir los tres temas que vamos a abarcar en este trabajo. Vamos a iniciar hablando con lenguaje SQL, luego vamos a hablar sobre la normalización de forma 1, 2, 3 y 4. Y por último vamos a hablar de qué es un diseño relacional en bases de datos. Para empezar, vamos a hablar del lenguaje SQL. El lenguaje SQL significa lenguaje de consulta estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje SQL es un lenguaje estándar, es un lenguaje de dominio específico y sirve para el manejo de bases de datos relacional. En esta también es donde se manipulan, se cambian o se hacen mantenimiento a las bases de datos. Bueno, ahora que sabemos qué es un lenguaje SQL, hay que saber qué se puede hacer en él, las utilidades que él tiene. Algunas utilidades o aquello que se puede hacer en este lenguaje es la creación de tablas, la creación de datos o información, la modificación de esas tablas o de esa información y eliminar esas tablas o la información dentro de las mismas. Y finalmente, por último, se hace la consulta de lo que estamos guardando o no, o sea, los datos que están dentro de nuestra base de datos. Esto en el caso en que la base de datos ya esté absolutamente creada. Ahora que conocemos qué es y para qué sirven sus utilidades, las cuales son muchas, tenemos que saber también de qué forma nosotros podemos tener una base de datos SQL. O también se puede decir simplemente qué se necesita para tener una base SQL. ¿Qué se necesita principalmente? Se necesita un intermediario, el cual también es llamado como sistema de gestor de bases de datos. Existen muchos, tales como MySQL, Oracle o SQL Server. Este último es un servidor de Microsoft. Algunas características de este lenguaje es el control de transacciones, la integridad de los datos y la facilidad que éste tiene para la modificación de los mismos. Teniendo ahora en cuenta todo lo anterior, ahora conoceremos las ventajas que tiene utilizar el lenguaje SQL. Bueno, las ventajas técnicas serían que es un lenguaje universal, que básicamente todas las bases de datos tienen como base este lenguaje. Otra característica, otra utilidad sería la flexibilidad que este tiene pues a la hora de dar a conocer sus datos. Otra gran ventaja, que esta ventaja ya es de carácter económico, es la alta remuneración que tiene el trabajar con este lenguaje. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que por lo complejo que es el manejo absoluto de este lenguaje, existen muy pocas personas que suplan la necesidad, es decir, que existe mucha demanda de la misma. Ahora que tenemos muy claro qué es el lenguaje SQL, pues ahora hablaremos de la normalización. Bueno, y pues se estarán preguntando ¿para qué nosotros normalizamos una base de datos? Bueno, una base de datos se normaliza con el fin de almacenar todo el contenido posible en el menor espacio requerido, eliminar los datos repetidos, eliminar los errores lógicos y pues tener nuestros datos en completo orden. Y pues ya como lo mencioné anteriormente, en este video vamos a hablar de 4 formas de normalización, las cuales son la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal y la cuarta que vendría siendo la voice code. Empezaremos hablando por la primera forma normal. En la siguiente imagen, como la pueden observar, hay un ejemplo. El ejemplo es muy claro. Habla de una tabla en la cual está estudiantes, tutor, habitación, clase, clase 1 y clase 2. Esta es una tabla la cual está no normalizada. La siguiente tabla, la cual
está estudiantes, tutor, habitación y clases, está normalizada con la primera forma de normalización. ¿Qué es la primera forma de normalización? Se estarán preguntando. Es donde se eliminan los datos que están repetidos o los grupos que están repetidos. En este caso es las clases. Entonces agrupan todas las clases en una misma columna, eliminando los datos innecesarios. Ahora, ya que comprendemos cuál es la primera forma normal, hablaremos cuál es la segunda forma normal. La segunda forma normal es donde se eliminan los datos redundantes, ¿sí? Los datos que se repiten, pero en este caso tienen que estar conectados con una llave externa. ¿Qué es una llave externa? Puede ser cualquier modelo, que en este caso sería el modelo estudiantes. Y ahora que ya comprendemos la primera y la segunda forma normal, hablaremos de la tercera forma normal. ¿Qué condiciones debe ser una tabla para ser de la tercera forma normal? Tiene que claramente ser de la segunda forma y cumplir esta condición, que eliminar columnas que no dependen de la clave. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas sus columnas deben ser absolutamente independientes, que no dependan de la otra, que no dependan de una clave externa. Pues ya por último, comprendiendo muy bien, a grosso modo, qué es la primera forma normal y la segunda y la tercera forma normal, hablaremos ahora de la cuarta forma normal, o pues la forma de Boyce-Codd. ¿Qué es lo único que se necesita para cumplir esta última forma? Lo único que se requiere es que no existan dependencias funcionales. ¿Qué quiere decir? Que sea lo mismo que la 3, que todas sus tablas sean absolutamente independientes, que no dependan de otra. Bueno, ya este es el último tema de este video, el cual es diseño relacional en bases de datos. Primero hay que saber qué es un diseño relacional. Un diseño relacional es un conjunto de datos el cual están relacionados entre sí. En el ejemplo que tenemos aquí, ¿sí?, se mira un ejemplo de la vida real, el cual es un hombre conduciendo. Pasándolo a un modelado de base de datos, ¿sí?, se habla de un hombre conduciendo, o sea, persona, y de algo que está siendo conducido, en este caso, un vehículo. Estos dos son modelos absolutamente independientes, pero hay algo que los une, que este es el caso del diseño de relación. ¿Qué es lo que los une o los relaciona? La acción de conducir. Por poco se me olvida despedirme. Les habló el aprendiz Andrés Felipe Valdés Solano, del técnico en programación de software. Fue un placer haber compartido esta información con ustedes. Espero haya sido de su agrado y haya resuelto sus preguntas respecto a este tema.